tal? Muy buenas noches. Es un verdadero gusto, es un placer compartir una vez más este espacio de comunicación que tenemos para disfrutar de una charla amena, profunda, de esas que nos hacen bien, donde conocemos, aprendemos, profundizamos y realmente, bueno, nos permite estar invitando a un café. Te invito a un café, es el ciclo de estas entrevistas y, bueno, qué mejor que ya adentrarnos a nuestro trabajo. En esta ocasión vamos a comenzar con una frase y en función de esa frase vamos a compartir un poco la profundidad de esta charla. Hay un anónimo, un autor anónimo que escribió alguna vez o que lo dijo, que las cosas más lindas de la vida nos suceden cuando, sin darnos cuenta, compartimos hasta lo más simple. Significa sin dudas un sinfín de cuestiones que ustedes en este momento se están imaginando como las más simples. ¿Cuáles son esas cosas más simples? Yo un poco lo tengo claro en lo que tiene que ver quizás con esta charla. Por eso hemos invitado al señor Pablo Sánchez. Pablo, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, pero muy bien. Contento de estar en este programa y nuevo, como toda criatura, ¿viste? Empieza a crecer y va teniendo destellos de vida y seguramente de profundidad, de sabiduría con el tiempo, ¿no? Y de encontrarme con vos, realmente, hay que decirlo, me considero un amigo realmente. Bueno, Pablo, muchas gracias. En realidad nosotros hemos pensado en ti por varias razones. En principio, porque dentro de esas cosas lindas de la vida y esas cosas simples, están las personas simples y las personas que se fijan en el resto, ¿no es cierto? A veces la simplicidad de una complejidad tiene que ver con que observamos al otro, nos interesa el otro. Entonces creemos que, bueno, tú eres una persona que encasillamos de esa manera, ¿no es cierto? Al menos nosotros, no sé si la así. Sí, como decía al principito, lo esencial es invisible a los ojos, no es todo lo que vemos, que a veces importa, pero no es lo principal, no es lo esencial. Seguro. Pablo, bueno, para hablar de Pablo Sánchez podríamos decir que en principio esto me interesa sobremanera. Usted es un empleado de la Municipalidad de Concordia de hace más o menos 45 años. 45 años exactamente, y unos meses más, ¿eh? Y unos meses más. ¿Está al borde ahí de la jubilación o...? Ya estamos en eso. Ya estamos. Ya me pasaron la invitación, me notificaron de que tengo que iniciar los trámites de jubilación y en eso estoy. Notas Ciudadanas del diario El Heraldo lo tiene a Pablo Sánchez opinando, compartiendo sus conocimientos, sus creencias, su mirada sobre la realidad. Y hay mucha gente que lo conoce con ese nombre, Pablo Sánchez. Usted es un hombre muy conocido por esa Nota Ciudadana, ¿es correcto? Sí, es correcto. Yo creo que alguna vez vos mismo dijiste, me definiste de algún modo, dijiste un observador de la vida, de las cosas, de lo cotidiano. Y tal vez sea eso lo que más me atrevo a aceptar, ¿no? Ya no otro nombre, sino eso, porque se trata de ver a veces lo semejante. Yo voy, por ejemplo, caminando por la calle, vi una vez dos señoras que estaban charlando, se estaban despidiendo, una de sus casas decía, chao, que pase bien, contenta, con alegría, y la otra, pero mirá, está oscuro, que eso... Y realmente pasó. ¿Y qué nota hice yo sobre la señora que contenta por despedir a su amiga, por haberla tenido, y la señora que seguía con su amargura de siempre y no veía la hermosa luna que esa noche alumbraba, y la alumbraba a ella, pero no veía su luz? Increíble, ¿eh? Bueno, autor de Notas Ciudadanas. ¿Cómo se definiría usted, Pablo? Para nosotros es un autor de Notas Ciudadanas, es un escritor, algunos le han dicho poeta. ¿Cómo se autodefine usted? Me han definido, yo no me atrevo, me han dicho de todo, de periodista, escritor, poeta también, porque alguna vez hice algo parecido a una poesía, que me perdonen los poetas, ¿no? Por ahí me atrevo a eso, pero no sé bien el nombre, tal vez simplemente los que estamos en esto de los medios, ¿no? Un comunicador social, quizás, que tal vez a veces yo lo refiero con humildad a esto, refiero a Dios, porque siempre que sale algo que a la gente le llega y me ha tocado,
Así que después, si ya hay tiempo en el transcurso, te puedo decir de alguna nota que hice, el efecto que tuvo. Te puedo decir que yo digo, bueno, eso es de Dios, no puede ser mío. Ahora cuando cometo errores, eso es mío. Una vez hice una nota sobre algo que pasaba en la sociedad que me dio bronca, me indignó, y toda mi indignación la volqué en esa nota. La estaba escribiendo en la computadora. Saqué la copia para llevarla al diario y cuando la leo de nuevo, digo, esto no sirve a la gente. No era lo que... Rompí la nota y hice otra. Pablo, vamos a hablar un poco de qué es lo que sirve de un hombre que escribe en Notas Ciudadanas y qué es lo que no. Sin duda ya entendemos que por ahí la carga emocional de uno, sin duda es que la gente no tiene la culpa. No. Pero a propósito de la frase que nosotros decíamos al comienzo, de que las cosas más lindas de la vida nos suceden cuando compartimos hasta lo más simple, ¿estamos perdiendo un poco lo simple en esta sociedad concordiense? Sí, y no en toda la sociedad. Porque cuando hay un materialismo tan atroz que se ha metido, ya no solamente en los bolsillos, sino en el corazón del hombre, donde hay esa competencia atroz por ganar y tener. Cuando más nos definimos como los que tenemos y no como lo que somos, en el fondo, creo que toda la sociedad, todos estamos en el mundo, estamos alejándonos de las cosas simples. Siento que le molesta un poco el celular, la tecnología, va por ahí un poco. Sí, yo para lo único que lo uso al celular sí. Es para llamar y contestar. Y si me preguntás usarlo otra cosa, no sé. No sé, no lo entiendo. ¿Eso es bueno o malo en un mundo tan comunicado por esa vía? Mirá, alguien decía que justamente en el mundo de las comunicaciones, donde llega todo rincón del mundo, las comunicaciones, los medios de comunicación, es cuando el hombre se siente más solo y está más incomunicado. Parece una incongruencia, una incoherencia, eso que ese alguien dijo. Pero yo creo que tiene mucho de razón. Ahora, usted se vale de un medio de comunicación, Pablo, para hacer llegar sus notas ciudadanas. Ese medio no entra en esta bolsa, digamos, de las... No, pero además yo creo, Eduardo, que se trata del uso, de cómo hacemos los medios. Buen dato. Para mí, yo admiro la tecnología. Y yo creo que todo lo que Dios ha puesto en el hombre de inteligencia es para que lo aplique. Y eso es parte de esa inteligencia. El problema es cuando estamos 4 personas, o 3 personas, 3 amigos, y los 3 o 4 están con el celular, no sabemos si se están comunicando entre sí o con otros. Yo vi una vez, y te cuento para hacerlo medio, no hacerlo dramático a esto, ¿no? Yo pasaba por la Plaza España y miré para un costado y en un zaguán, a la antigua usanza, estaba una parejita de novios. Ajá. Ella estaba mirando para el lado que yo iba y él estaba mirando para donde yo iba y ella de espalda. Y él, se despedían, la besó, así la abrazó, se besaron y hasta ahí todo romántico, lindo, lo que a todos nos gusta. Esa es una cosa simple. Y lo que hacía el muchacho estaba así, la estaba besando y estaba con el celular en otra mano. Claro. Entonces digo, bueno, no está mal el celular, pero no es el momento. ¿Qué uso le está dando? Pablo, ¿y cómo se imagina? Porque, a ver, usted es una persona grande y a un celular le pone límites. ¿Usted considera que lo utiliza para llamar o para alguna otra cuestión? Y los celulares normalmente tienen todas las funciones que aplicaciones uno pueda bajar, ¿correcto? Sí, el tema es, ¿qué pasa con nuestros hijos frente a eso? ¿Cuál es el futuro de acá a 20 años con nuestros chicos? Los celulares y todas esas cuestiones. ¿Se lo ha pensado? Sí, por supuesto. Y me preocupa. Me preocupa si los mayores, porque siempre hay una tendencia a demonizar o acusar o culpar a los jóvenes, sí, a los chicos. Pero yo siempre digo, la responsabilidad primera es nosotros los padres. ¿Qué límites ponemos en esas cosas? Hablamos con nuestros chicos de problemas, se los hacemos ver, por ejemplo, que hacerle ver algo que es cada vez más terrible y más común. Por ejemplo, personas, a veces con criaturas, mujeres, con bebés, lo he visto, vos dijiste que yo era observador y es cierto, llegar a una esquina y con el celular agachado mandando mensajes. Eso creo que cualquier ciudadano de Concordia, por hablar lo que pasa en nuestra ciudad, pone un poquito de atención, lo ve.
porque es lo que está pasando. Pablo, ¿usted tiene hijos? Sí, tengo. ¿Y cómo hace con el celular, con sus hijos? Y bueno, es una lucha de todos los padres, tratando de decir, bueno, no, o yo, o Ana María, mi señora, la mamá la que dice, no, en la mesa no, nos sentamos a la mesa y el celular al lado. Claro. Yo no lo llevo, ni lo dejo por ahí. Llego del trabajo, lo dejo y me olvido, Claro. salvo que me llamen. Claro. Pero eso tiene esa costumbre que es un hábito de todos los jóvenes y de todos los chicos. Mucha gente grande también, ¿eh? Sí, mucho, mucho. Yo lo he visto espero que no se me enoje, no, pero en el trabajo mismo. Ah, sí. Es decir, están así 4, 5, 6 personas, están ahí y están, claro. están comunicándose, entre comillas, con el celular. Es decir, entonces, A propósito de eso, del celular, del trabajo, de las respuestas económicas que uno tiene que traer frente a las demandas de la familia o de la casa, ¿qué piensa de la familia, Pablo? ¿Ha escrito algo de la familia? De la familia en función de la familia versus la tecnología, versus el WhatsApp, la familia versus la pobreza, la familia versus el trabajo, el compromiso, la familia versus, bueno, lo que exista, ¿no? Contra de eso. sí, en realidad tal vez yo no lo pondría así porque parece que estuviéramos en un ring. Ajá. La familia en contra de esto o la tecnología en contra de Pero la a veces familia. van en distintos andariveles. Eso sí, Por ahí eso es por lo que graficarla, eso, ¿no? eso es lo que Le sacamos el cuadrilátero. Por supuesto, sí, vamos a sacárselo. Sí. Pero es cierto que suele haber un desencuentro, por lo menos, entre eso. Y por supuesto que lo fundamental es la familia. Tenemos que preservar la familia. Y si vos me decís, está en una casa, estamos todos mirando televisión a la hora de comer, o estamos todos con el celular a la hora de comer, la familia desaparece. La familia desaparece. Bueno, y la función nuestra de los padres y también de los hijos, entre todos, ver que eso nos hace mal como familia. ¿Qué sociedad vamos a tener? Después vienen los problemas. Y no sé, de mi hijo hay problemas, se puso violento, porque además hay que ver, en estos días vimos esa famosa ballena, La ballena azul. la ballena azul, ese jueguito que hacen, terrible. ¿Cómo se puede llegar a eso? Quiere decir que no es que uno está demonizando lo que nace de la tecnología, sino que se le está dando un mal uso. Y eso atenta en definitiva contra la familia, eso sí, atenta contra la familia, contra la unidad, contra el abrazo que tendríamos que darnos, el beso que tendríamos que darnos cuando llegamos, salimos del trabajo, el hablarnos en voz baja, serenos, el compartir el pedazo de pan ese que tenemos en la mesa, el salir a lo mejor juntos a tomar unos mates a la costanera y no, es decir, todo no, si tengo la computadora, tengo horas frente a la computadora, sobre todo los más jóvenes, ¿no es cierto? Es decir, eso limita mucho la vida interior de paredes adentro de un hogar, limita mucho la vida familiar. Eso, de alguna manera, es tierra fértil para algunas situaciones que hoy son muy pesadas. Por ejemplo, las adicciones, esa inconexión entre padres e hijos, por ejemplo, que sabemos que existen y que realmente nos pesan. Digo, ¿puede ser tierra fértil para esas situaciones, Pablo? Puede ser, sí, pero no olvidemos que la droga y la violencia existe antes que los celulares o la computadora. También hay un trasfondo social muy grande que tiene que ver con eso. Tal vez es la debilidad a veces de padres, de la familia, que tienen padres que no se ocupan y no se preocupan tanto ni se ocupan tanto de los jóvenes, de los chicos, desde chiquitos, desde bebés. ¿Cuántas veces Vos sabés que yo tenía una tía que ahora tendría más o menos 95 años, segundo grado, y ella decía hace 50 años atrás, comentaba, ¿qué problema va a haber con estos chicos? Dice, porque los padres modernos salen demasiado y no se preocupan de ellos. Ella venía de la antigua crianza, y ya lo veía, mirá, simplemente, sin tener ninguna otra formación ni psicología, segundo grado, si tenía, ¿no? Que no era nada prácticamente, pero ella como observadora así de la vida, observaba eso. Hoy, 50 años después, le tengo que dar razón. Y seguimos a veces, el error es que seguimos enojándonos con los jóvenes, enojándonos con los chicos, cuando en realidad
deberíamos preocuparnos y ocuparnos de eso, acompañarlos en su camino por la vida, dándole sobre todo afecto, cariño, amor, no tener miedo a esa palabra. Nos decía el Papa Francisco, si no tengamos miedo a la ternura. Claro. Yo escucho muchas veces, y no es contra nadie esto, ¿no? Pero gente que sabe mucho en psicología, en psicopedagogía, un montón, y pocas veces se habla cuando se toma el tema adicción o violencia, del amor, de la palabra amor, parece como que está medio descartada. Y eso es fundamental. Me contaba un amigo días pasados que, bueno, se ocupa de luchar contra las adicciones. Me decía que después de los primeros contactos con un chico nuevo que ingresa, digamos, al hogar, se nota la falta de abrazos en esa persona, porque cuando se van a saludar siempre marca una distancia, siempre hay como un rechazo del acercamiento de la persona. Puede ser que ocurra eso, que no haya, que un abrazo pueda solucionar un montón de cosas. Es lo que te decía recién, ¿viste? Hace falta afecto. El ser humano es un ser afectuoso por naturaleza. ¿De padres a hijos? De padres a hijos, de amigos a amigos, porque también los amigos pueden contener a alguien que lo ven más débil, que más propenso al alcohol, que también es una adicción terrible, o a la droga. Los amigos también pueden con afecto acercarse, rodearlo. Ahora, ¿por qué nos pasa esto, Pablo? Usted que es un observador, que escribe esas notas ciudadanas, que es muy elogiado en su trabajo, ¿qué nos pasa? ¿Por qué estamos hoy así, digamos, en esta situación? ¿Qué pregunta esa? No, tenía que hablar tanto para que la piense, pero pienso que realmente es una pregunta, ojalá, si descubriésemos en el fondo bien eso, qué pasa, cambiaría todo, pero creo que en el fondo es a veces que todos aprendimos alguna vez que podíamos tener una vida más cómoda. Y esa comodidad a veces exige que no tengas tiempo, sea por trabajar muchas horas para ganar esto, cuando la situación se pone difícil, que hay que trabajar más, también las preocupaciones, todo hace que cada uno atienda lo suyo, su problema, que se encierre. Vos viste ola de suicidio a veces, que vos decís, ¿qué pasa? ¿Qué pasó con eso? Mucha gente con depresión, ¿qué pasa? ¿No tienen familia? Cada vez más viejitos, más abuelos internados en geriátricos, ¿qué pasa? ¿Son solos? ¿No tienen quien lo...? Entonces decir, bueno, falta eso. Volvamos al amor, no tengamos miedo. Volvamos al afecto, no tengamos miedo. Sí, eso es lo que nos está faltando. Hay algo que me llamó la atención mientras preparaba esta entrevista con usted, Pablo. Estaba mirando un poco las notas ciudadanas, desde el archivo, ¿no es cierto?, que tiene el diario y... Año 95. Claro. Y promediando, porque tampoco voy a decir quién, usted escribía para proponer que se reconozca a alguien, para que se reconozca su trayectoria, ¿no? A alguien. Y miraba al pie de esa nota ciudadana que alguien referenció, que usted propuso, mejor dicho, que alguien sea reconocido. Empezaron una serie de escritos de personas rechazando su moción, ¿no es cierto? Sobre alguien que conocemos todos, una gran persona. Y sobreponiendo mucho malestar, digamos, enojado. ¿Por qué reconocer, digamos, a alguien trayectoria cuando algo está pasando, ¿no? Por eso estaba pensando, estaba mirando eso, me ocurrió días pasados y lo quise plasmar en una pregunta y no sabía cómo ser concreto con esto. Pero ¿qué es lo que pasa? Eso es una demostración de que estamos perdiendo el afecto por el prójimo, por aquel que hace las cosas bien. Estamos buscando a ver dónde talarlo para que no lo premien, no lo reconozcan. ¿Pasa eso? Sí, entramos en un mundo a veces de celos, también puede ser de envidia, también puede ser simplemente no reconocer a aquel que nos dio algo, que puede tener defectos. Nunca se premia a alguien por la perfección en sí, sino por un aspecto de su vida, por una función que ha cumplido, por una misión. Y bueno, a eso yo me refería en esa persona, que la sigo considerándola una buena persona. Y no me arrepiento de haberla postulado para eso. Más allá, pero siempre vamos a tener algo. Pero me llamó la atención porque
tenemos muestras de odio muchas veces, Sí, sí, ¿no? de intolerancia. Intolerancia. Bueno, por eso tantos prejuicios y a veces, viste, todos nos transformamos en jueces, de todo, sin saber, sin conocer. Ese es un mal de la época, ¿eh? Ya que habló de eso, le voy a hacer un ping-pong cortito. ¿Qué opina de la justicia? En términos de respuesta a las demandas sociales. Como todo, ¿viste? Yo te podría decir, para que suene bien una frase fuerte, ¿qué justicia? ¿O de qué justicia me estás hablando? Pero te voy a decir no. No hay nada que lo compense. Hay jueces, porque la justicia en sí no existe. Es decir, existe hombres y mujeres que ejercen justicia, ¿no? Esa justicia que sí existe a través de esos hombres que... A veces el hombre, la mujer falla por intereses, por poder, por ambiciones, como está pasando, lo considero y lo digo claramente, a nivel nacional. Entonces así falla la persona, no es la justicia. Si hoy hay una buena persona que estudió Derecho, que se perfeccionó en eso, y esa persona sigue siendo, es una buena persona, y va a haber justicia. Ahora, si esa persona no, porque puede equivocarse alguna vez, pero cuando son errores tan gruesos como los que se están cometiendo, a nivel nacional, más que nada, son los que más nos afectan, los que más se ven, y no podés decir que es la justicia, es decir, hombres o mujeres que tal vez han olvidado el principio de honestidad, de que tiene que haber para impartir esa justicia, ¿no es cierto? De la política, ¿qué es lo que valora y qué es lo que de alguna manera le gustaría cambiar? ¿O de la política o de los hombres políticos, digamos? Cambiar hoy por hoy es una palabra que no me gusta. Para mí perdió sentido de lo que significaba cambiar. Porque por ahí hablamos de cambio y volvemos a lo viejo, a lo que nos lastimó y nos lastimó mucho como pueblo. Y eso hay que decirlo. No es que estoy haciendo politiquería, simplemente es eso, lo que nos lastimó mucho y de muchas maneras. El cambio siempre tiene que estar en el hombre, porque el hombre va evolucionando, el hombre... Pero en ese cambio, en cualquier cambio que quieran hacer los políticos, tiene que estar como centro principal el hombre. Y no como es conocido, esto lo dice todo el mundo, y no el hombre al servicio de la economía, de los intereses de unos pocos, ni siquiera de los intereses de muchos, el hombre primero. Hoy la política está sometida a la economía, o en todo caso los políticos son funcionales a la economía. Totalmente. Como siempre te digo, hay políticos, no es por quedar bien con alguno, por poder decirle, me encuentro con alguno que no, decía por vos, no. Hay buenos políticos que están luchando, están tratando, pero hoy por hoy, y si hablamos de la gran política del país, está supeditada a los intereses y a las misiones. Tristemente, eso lo sabemos en el mundo pasa, ¿no? A un 10%, al interés de un 10% o de un 15% de la población y nada más. ¿Consideras que eso ocurre a menor escala, por ejemplo, en Concordia? ¿Pasa eso? Y lo que pasa es que tal vez acá no hay tanta incidencia del gobierno local, si te referís concretamente, en la economía, ¿no es cierto? Al político en general, y no al gobierno. Bueno, lo que pasa es que cuando se llega a otros niveles, ahí hay que ver los principios que tenía ese político. Si lo mueven sentimientos o principios, para mí, que yo los llamo cristianos, evangélicos, donde el hombre sigue siendo lo principal, pero hay muchos que cambian. Suben, cuando tienen el poder para poder hacer, algunos cambian. No son lo mismo, ni siquiera cumplen con lo que prometen cuando están abajo, ¿viste? Claro. Es decir, todo por una ambición desmedida. Es decir, ahí habría que recordar lo que dice Francisco, dice, yo nunca vi, porque quieren todo para ellos, para unos pocos. Se olvidan quién los eligió, algunos, no digo todos, quién los eligió, para qué los fueron elegidos, se olvidan de eso, porque se ven la posibilidad, bueno, podemos cargar más. Algunos dan la vida. No voy a dar nombre para no definirme de un partido a otro, aunque supongo que algunos, muchos me conocen, ¿no? Pero algunos han dado la vida, algunos han luchado a rajatabla, eso se dio ahí en los religiosos también, unos sí, otros no, pero en definitiva, a veces se olvidan cuando están arriba quién los llevó a ese lugar y para qué están ahí. Y ese es un problema que tiene que ver no solamente con lo económico, sino con la ambición y con ese hombre que yo te digo, si es bueno,
es bueno toda la vida y va a ser bueno en la función que esté. ¿Dónde se ve eso, por ejemplo? Lo que usted está diciendo, a ver, yo pongo una situación. Puede ser que se vea en las casas de los políticos, en los bienes de los políticos, que nacen del llano, ¿no? Después ocupan cargos y van evolucionando a nivel patrimonial y se les nota. ¿En eso usted cree que ahí pierden el eje, digamos? Pero se ven en hombres que vienen de abajo, como decimos, económicamente hablando, sí, sí, ¿no? Porque todos venimos del mismo lugar, eso tiene que quedar claro. Está bien que hay gente que viene de otras estructuras. A eso voy, hay otro que viene de otras estructuras económicas. Por ahí escuché alguna vez que dijo uno, no va a robar porque es rico. Eso es una falacia, es una mentira rotunda, total, ¿no es cierto? Eso no engaña a nadie. Y sin embargo, en su momento también pueden acaparar más, acaparan. Pero ¿qué le genera a usted, digamos, cuando ve que un político es elegido por el pueblo, que le habla en la cara al pueblo para que lo vote? Que le promete. Que le dice, yo soy un hombre de a pie, me gusta recorrer y qué sé yo, y después termina con un pasar económico, después de los años, ¿no? Totalmente por encima de la media de ese pueblo. Que se cansa de andar a pie, entonces se compra una 4x4, por ejemplo, claro, 2 o 3. Bueno, es eso justamente, no hay mucho que hablar. Es un botón de muestra. De buenas o malas personas y en todos los niveles, ¿viste? En todos los niveles, sea del estrato social más bajo que ha venido, seguro, que no hay, o el de arriba es lo mismo, ¿viste? Es decir, no cambia la cosa, todo nace de acá adentro. Usted es un hombre cercano a la parroquia Pompeya, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué hace? Hoy por hoy, primero que nada, voy a misa. Va a misa. Para mí lo que me sostiene en la fe católica es la Eucaristía. De pie me mantiene esa fe. ¿Y observa ahí también? Sí, en todos lados. Me quedo observador, nato en eso. Vos no te das cuenta y estás observando algo que para otro pasó inadvertido, por ejemplo, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Y observa las otras iglesias también? ¿Las otras iglesias católicas en Concordia? Sí, todas. ¿Y observa los sacerdotes también? Lo quiero llevar a un lugar, quiero su opinión al respecto. Sí, por supuesto. Observa, digamos, los sacerdotes, los que han pasado. Usted habló en la charla previa que tuvimos para el programa de Padre Ismael Dri, que fue un gran inspirador para usted. Más que inspirador, fue un padre. Yo perdí a mi padre a los 10 años. Volví a los 10 años. Panadero. Orgulloso de ser hijo de panadero. Muy laburador, muy trabajador. Pablo, como yo también, ¿no? Y nunca tuve un trato así mucho de padre e hijo porque 10 años, estuve en Buenos Aires un tiempo, por trabajo siempre, ¿no? Sí, sí. Y me encontré en el padre Ismael cuando vino a Concordia, un padre, es decir, que no es que lo suplió, no se puede eso, sino que simplemente ocupó un lugar así importante. Además, un maestro de maestros. Función social importante, ¿no? En la función social, sí. Maestro de maestros. Aparte del padre Ismael, un nivel intelectual elevadísimo, reconocido. Sin embargo, andaba en los ranchitos, en el ranchito más humilde de Concordia, en el lugar por ahí Blanqueado, otros lugares fuera de Concordia que estoy seguro que el 80% de Concordia no conoce. Él iba, hacía misión, estaba con la gente, trataba de que se casen por iglesia, como decía, compartía con eso comida. Le llevábamos el mensaje de Dios, que vos sabés que el mensaje de Dios es clarísimo en la Biblia, ¿no? Es anunciar, simplemente Dios nos ama y está con nosotros. Y lo otro, denunciar las injusticias que el hombre comete. Las dos cosas, si no, no hay un católico completo. Anunciar y denunciar. Anunciar y denunciar. El profeta es eso, si no, no es profeta. Le consulto. Y en función de tener esa imagen tan potente, tan fuerte, que yo creo que todos la tenemos, o al menos la gran mayoría, ¿no? Del padre Ismael Dri, del padre Servín, por ejemplo. Sí, también. Un santo varón. Entre otros, ¿no? Santo para nosotros, el padre Servín, ¿no? Sí. Le consulto la última preguntita de esta entrevista. ¿Le lastima un poco los curas involucrados en abusos sexuales? Me lastima los curas, sobre todo eso, me lastiman, me duelen, me avergüenzan. No se puede entender eso, yo no puedo comprender. Creo que un ser humano
normal, es decir, no puede comprender tanta aberración que una persona pueda cometer, sobre todo cuando está destinado a estar cerca de esa persona para amarlo, para servirlo, para atenderlo, y que se abuse de eso. Me molesta también, si es por eso, me duele, que muchas veces hay sacerdote o nuestra jerarquía católica, cuando hay gente que se está empobreciendo, cuando hay gente que de pronto se queda sin trabajo y una mesa vacía, y se calla, hace silencio, me duele también eso. Porque no denuncia. Porque no se cumple la parte profética bíblica. Yo no soy teólogo ni mucho menos, apenas fui un catequista alguna vez, pero eso está clarísimo. Sí, sí. Es decir, el profeta verdadero, y no es que lo condena a Dios, simplemente él mismo se aleja de Dios cuando no anuncia y no denuncia. Las dos cosas van juntas, no hay por qué contraponer una a la otra. Bueno, Pablo, queremos agradecerle su visita a nuestro programa. Te invito a un café, es el nombre de nuestro programa. Y bueno, buena vida, ojalá que siga escribiendo esas notas muy lindas. Le queda cerca de la jubilación y va a tener más tiempo de observar. Sí, por supuesto, de trabajar en la radio, alguno me prometió que algún lugarcito me va a hacer. Y querés que termino con una frase, tal vez seguramente conocida, ¿no? Vos me decías encarar una frase así, y no lo había pensado, pero digo que es importante para la vida. Dice que fue Charlie Chaplin, puede ser que sea él o otro, pero en sí decía, la vida es una obra de teatro que no tiene ensayo. La vida es una obra de teatro que no tiene ensayo. ¿Cuál es la advertencia que encierra eso? Por favor, todo el mundo, tratemos de vivir esta vida que no tiene ensayo, o sea, bien, con amor, con afecto, respetándonos unos a otros, pero tratando de compartir esa vida y de ayudar al otro, al que uno ve que está tal vez un poquito caído, desanimado, o hoy por hoy vamos a hablar de la pobreza. Es decir, entonces, si miramos hacia adentro tenemos mucho para dar, en lo espiritual y en lo material. Seguro. Así que yo creo que quedarnos con esa imagen de ese gran bufo, ese gran comediante que fue Charlie Chaplin es importante. Porque entonces si vemos la vida así, que no tiene ensayo, que tenemos que vivirla de una, creo que muchas cosas cambiarían. Seguro. Pablo, muchas gracias. Gracias a vos, gracias al canal por haberme invitado. Realmente un gusto muy grande. Y muy rico el café. ¿Sí? ¿Gustó? Bueno, está muy rico. A mí me quedó un poquito. Muy bien, ha sido un gusto. Este ha sido un programa más de Te invito a un café. Y las cosas más lindas de la vida sin duda tendrán que ver con estas charlas, con estos encuentros, porque cuando casi sin darnos cuenta estamos compartiendo hasta lo más simple. Que la pasen muy bien. Muchas gracias.